ese fondo es un mecanismo con el cual el gobierno, digamos que mantiene de alguna forma estable el precio de la gasolina, porque normalmente el combustible tiene muchas fluctuaciones. El precio del combustible tiene muchas fluctuaciones que son correspondientes a la variación de precios del petróleo a nivel internacional. Entonces, hemos visto que las curvas de precio del petróleo unas veces están por las nubes, otras veces bajan mucho. Entonces, si uno fuera a ir a tanquear cada día según el precio del petróleo, un día tanquearía con una gasolina a muy alto precio y otra a muy bajo precio. En algunos países ocurre así, en algunos países está directamente relacionado el precio internacional con el precio de la gasolina, pero en este país y en muchos países también se busca una estabilidad de precio. Se establece más o menos un precio medio, promedio, ¿cierto? Y se le apunta normalmente, pues el precio al que se le apunta del petróleo equivalente es de unos 60, 70 dólares por barril, pero más o menos pues ese es como el rango que se maneja. Obviamente es un precio en dólares, entonces también depende de la volatilidad del precio del petróleo como de la volatilidad del dólar, ¿cierto? Entonces, normalmente se convierte pues a precio en gasolina, siendo los factores principales el petróleo y el precio del dólar, lo cual da un rango, no tengo un valor exacto, pero puede estar entre los 8.000 y los 9.000 pesos por galón en este momento, tradicionalmente, para digamos esa media que se establece, ¿cierto? Entonces, a veces el petróleo está por debajo de 60 dólares, pues, están 40, en 30, y la gasolina no baja hasta 6.000 pesos o 5.000 pesos, no, la gasolina se mantiene por los 8.000, etc. Entonces, en ese momento en que el precio de la gasolina está por encima del precio internacional, se ahorra, se hace como lo que llamamos coloquialmente un colchón, para que cuando el precio del petróleo suba, se desembolse y se mantenga un precio relativamente parecido, 8.000. Sin embargo, eso se va actualizando. En teoría se debería actualizar cada mes, pero eso en realidad los gobiernos pueden manejarlo. Y para hacer un aumento muy gradual o un descenso gradual del precio. Desde el 2008, los precios han tenido fluctuaciones altas y bajas, ¿cierto? Pero más o menos se ha mantenido que el precio de la gasolina siga una línea más o menos estable. Por eso ha subido y bajado, es muy estable. Pero la pandemia cambió mucho toda esta ecuación. O sea, de hecho, en la pandemia el precio del petróleo bajó. O sea, en abril, mayo del 2020, el precio del petróleo tuvo mínimos históricos. Y de hecho, la gasolina durante la pandemia también bajó. Pero ¿qué pasó? Que después del 2020, 2021 y 2022, ha sido un ascenso de precio brutal. La crisis, pues, de la cadena de suministros que se ha dado en todos los sectores de la economía, también se dio en el sector petrolero. Entonces, hubo mucho desincentivo para la industria petrolera, muchas empresas cerraron, quebraron, etcétera, etcétera. Y de pronto, después en la pospandemia, apareció una demanda muy alta por ese combustible a nivel mundial y pues la oferta no ha alcanzado. Y fuera de eso, si le sumamos lo que ha pasado con Rusia, pues con la guerra de Rusia y Ucrania, que hay una restricción al petróleo de Rusia a nivel mundial también, pues que Rusia lo está vendiendo, pero ya no tan fácil, entonces también ha subido los precios. Entonces se ha mantenido un tiempo de precios muy altos que
Nunca se había esperado que tuviera esos precios tan altos. Después de la pandemia hubo una gran inflación en muchos rubros, pues, materias primas, el acero, bueno, minerales, alimentos, todo, ¿cierto? Entonces, esa inflación, pues, se vio en un aumento de la inflación en Colombia, por ejemplo, bueno, y eso a nivel mundial. Pero fuera de eso, el gobierno tenía el Fondo de Estabilización, que lo podía controlar. Entonces, decidieron no transmitir inmediatamente la inflación del combustible para que la inflación general no subiera más. Entonces yo creo que la política fue esperar a que pasara este chaparrón de inflación de los otros rubros y el rubro de la gasolina, controlarlo un poco hasta que pasara esa inflación y ya cuando los otros rubros empiezan a bajar, entonces ya ponerle ya gradualmente el rubro de la inflación de la gasolina. Pero el Fondo de Estabilización de Petróleos hace rato se acabó. O sea, la plata que había ahorrada en ese fondo hace rato se acabó. Se juntaron dos eventos externos que fueron los altos precios de petróleo en un periodo muy largo, de hecho todavía no ha bajado, y el alto precio del dólar también. Es que antes, ¿qué ocurría antes? Que el precio del petróleo subía, entraban divisas a Colombia y hacía que el precio del dólar bajaba. O sea, antes el precio del petróleo y el precio del dólar estaban correlacionados negativamente, pero en este momento tenemos alto precio del petróleo y alto precio del dólar, porque aunque hayan ingresos importantes para el país en petróleo, hay otros factores externos que son las expectativas de recesión mundial, otros temas que hacen que el precio del petróleo esté alto. Entonces se combinó alto precio del dólar, alto precio del petróleo. Entonces más que todo, son problemas externos. Pues, como te dije, pospandemia, guerra de Ucrania contra Rusia, crisis energética global, etcétera, etcétera. Implicaciones: va a haber más inflación. Va a haber inflación por la gasolina. Aunque también como medida preventiva, no se va a aumentar el diésel o el ACPM, que el ACPM es el que sustenta la carga en Colombia. Entonces eso va a seguir subsidiado. Entonces digamos que el impacto en los productos que son transportados no se va a sentir. Se va a sentir en las personas que consumen gasolina. ¿Y quién consume gasolina? Los que tienen motocicletas, que cada vez son más los motociclistas en Colombia, ¿cierto? Y los que tienen automóviles. Y los vehículos de servicio público que tienen automóviles, los taxis. Entonces, pues va a haber inflación, obviamente, pero no va a ser inflación de la carga de los productos, va a ser inflación en estas canastas familiares de los que usan vehículos a gasolina, que son de estratos bajos, ¿cierto? Porque los motociclistas son de estratos bajos, y también una gran masa de poseedores de vehículos particulares que son estratos medios y estratos altos. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.